Hi class! Today we're studying the present continuous. We're studying their uses, the structure, and the examples. Let's start. El presente continuo o presente progresivo se usa para hablar de cosas o situaciones que están sucediendo justo al momento en que hablamos o cerca del tiempo en el que hablamos. Veamos algunos ejemplos. I'm listening to music now. Estoy escuchando música ahora. Quiere decir que al momento en que hablamos, estamos escuchando la música. They are reading an interesting book. Ellos están leyendo un libro interesante. No necesariamente lo están leyendo o tienen el libro en sus manos al momento que hablamos. Puede significar que ellos iniciaron a leer el libro, pero no lo han terminado y planean terminarlo. Por eso podemos usar el presente continuo, para indicar que ellos no han terminado, pero planean hacerlo. Luego, el segundo uso es para hablar de situaciones temporales, es decir, contrario al uso del presente simple, el presente continuo nos indica que la acción desarrollada no va a ser para siempre, va a ser solamente por un periodo de tiempo. Por ejemplo, she's staying with a friend for a few days. Ella se está quedando con un amigo por unos cuantos días. You're living in Santa Tecla this month. Tú estás viviendo en Santa Tecla este mes. Tercer uso, para hablar acerca de planes en el futuro. En español no tenemos este uso para el presente continuo, pero en inglés, siempre y cuando hayamos decidido que vamos a realizar algo, cuando ya tenemos un plan concreto, podemos usar el presente continuo y nos dará la idea de futuro. Veamos un ejemplo. We're having a picnic this weekend. Tendremos un picnic este fin de semana. He's leaving early today. Él se irá temprano hoy. Quiere decir que estos son planes ya pactados. No es algo que todavía se está pensando o algo que no se sabe si sucederá. Es algo que está ya definido. El último uso es para hablar de hábitos molestos. El presente simple se utiliza para hablar de hábitos, pero el presente simple es para hábitos positivos o hábitos buenos, como por ejemplo, I play soccer, yo juego fútbol. Pero cuando es algo malo o algo negativo, usamos el presente continuo. Veamos ejemplos. That child is always crying for no reason. Ese niño está siempre llorando sin ninguna razón. That man is always smoking. Ese hombre está siempre fumando. Ahora, como ya sabemos, los tiempos gramaticales tienen tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Veamos primero la forma afirmativa. Acá no diferenciamos entre el verbo ser o estar y el resto de verbos. Acá todos llevan una sola estructura. En la forma afirmativa usaremos primero el sujeto, luego el verbo to be conjugado de acuerdo al sujeto e irá en la forma afirmativa, es decir, am, is o are. Luego agregamos el verbo en ing y por último agregamos un complemento de ser necesario. Veamos un ejemplo. He is playing. He es el sujeto. Is es el verbo to be conjugado en presente forma afirmativa que corresponde a he, que es tercera persona singular. Y luego tenemos el verbo play con la terminación ing, que nos indica que el verbo está en presente continuo. Podemos agregar otros ejemplos como I'm listening to music. She's watching TV. We are playing soccer, etc. La forma negativa es muy similar, solamente que acá no usaremos el verbo to be conjugado en forma afirmativa, sino en forma negativa. Es decir, le agregamos la partícula not, que nos indica que es negativo. La estructura completa es siempre iniciando con el sujeto, luego el verbo to be conjugado en presente simple en forma negativa, más el verbo en ing y un complemento que puede ser opcional. Un ejemplo es He isn't playing.
Tenemos he como el sujeto, isn't, que es el verbo to be en presente, forma negativa, y por último el verbo play con la terminación ing. Otros ejemplos podrían ser they aren't listening to me. We're not watching TV. I am not going to the beach tomorrow, etc. Finalmente tenemos la forma interrogativa. Acá, al igual que como hacíamos en el presente simple, haremos un cambio de lugar entre el verbo to be conjugado en presente simple en forma afirmativa y el sujeto. Es decir, iniciaremos la pregunta con el verbo to be conjugado, luego el sujeto y después el verbo en ing y un complemento que es opcional. Al final, no olvidemos agregar el signo de interrogación. Un ejemplo sería, is he playing? Are you coming to the party tomorrow? Además, recuerden que este tipo de preguntas tiene solamente dos respuestas, sí y no. Yes, I am. No, I am not. Yes, he is. No, he is not. Yes, we are. No, we're not. Pero, al igual que en el presente simple, también podemos agregarle la WH word para hacer una pregunta más específica. Por ejemplo, why is he playing? ¿Por qué está jugando? Because he likes it. Porque a él le gusta. Ahora, recuerden que antes de agregar el ing tenemos que tener en cuenta ciertas reglas de deletreo. Veamos cuáles son estas reglas. A la mayoría de verbos solamente le agregamos el ing al final de la forma base. Por ejemplo, cook, cooking, eat, eating, speak, speaking. No hacemos más modificación que agregarle la terminación ing. En esta misma regla se incluyen los verbos que terminan en y, los verbos que terminan con la letra o. Por ejemplo, buy, buying, enjoy, enjoying, try, trying, go, going, do, doing. Sin embargo, los verbos que terminan con la letra E, como drive, share, write, pierden esta letra o esta vocal final y luego agregamos ing. Por ejemplo, drive, driving, share, sharing, write, writing. También hay dos verbos que son especiales. Lay, recostarse, lie, mentir. Estos dos tienen su propia forma de ing y ambas comparten la misma forma. Es decir, ambas se ven iguales en forma ing, la cual es L, Y, ing, lying. Lo que nos dirá si es un verbo o el otro será el contexto. La otra regla que tenemos es para aquellos verbos que son cortos y que terminan en la secuencia consonante, vocal, consonante. ¿Qué sucede con estos verbos? Duplicamos la última consonante, es decir, skip termina con la consonante P. Al convertirlo en ing, ya no tenemos una sola P, sino que tenemos dos. Skip, skipping. Lo mismo sucede con el verbo put, putting, duplicando la T. Swim, swimming, duplicamos la M. Ahora que ya sabemos la estructura y las reglas para agregar ing, veamos unos ejemplos. I'm watching TV right now. My mom is cooking. What are you doing now? They're looking for a job. What is your friend doing these days? They're having a date next Monday. Are you visiting your parents this weekend? I'm still doing homework. Ahora que ya sabemos cómo se estructura, cuándo se usa y que vimos algunos ejemplos, hagamos énfasis que nos ayudarán a construir estas oraciones. Palabras que nos indicarán el tiempo en el que estamos hablando. Estas se llaman clue words o time words. Por ejemplo, si vamos a hablar de acciones presentes con el presente progresivo o presente continuo, podemos usar frases como right now, now, at the moment. Justo ahora, ahora, en este momento. Si vamos a hablar de acciones temporales, podemos usar frases como these days,
those weeks, for a few days, for a few weeks. Estos días, estas semanas, por unos cuantos días, por unas cuantas semanas. Si por el contrario hablaremos de futuro, podemos usar frases como tomorrow, this weekend, on Monday, next Thursday, etc. Para hacer énfasis en que las acciones que estamos mencionando no han terminado, es decir, que están sin acabar, podemos usar la palabra still, que significa aún. Por ejemplo, I'm still working. Todavía estoy trabajando. Y por último, tenemos que para hacer énfasis que es un hábito molesto, usamos la expresión always, siempre. Como por ejemplo, that man is always talking with full mouth. Ese hombre siempre está hablando con la boca llena. Para finalizar, tenemos que tener en cuenta que no todos los verbos pueden tomar la forma ing. Estos verbos son los de los sentidos, como por ejemplo ver, oír, oler o darse cuenta. También los verbos de emociones, como querer, gustar, amar, odiar o disgustar. Los verbos de posesión, por ejemplo, tener, pertenecer o poseer. También los verbos de pensamiento, como pensar, sentir, darse cuenta, saber, entender. Estos verbos no significa que nunca los vamos a usar con la forma ing. Significa que por lo general los vamos a usar solo en presente simple y no con la forma ing. Es muy raro que los encontremos con la forma ing. Eso sería todo en cuanto al presente continuo. Espero que les haya quedado un poco más claro. Bye.